Romanos 6, 1 y 2. Y después vamos a brincar al 6 y después les digo. Amén. 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 La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a ir al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Vamos al 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y escudriña nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Padre. Y yo te pido en esta hora que tú comiences a trabajar en nosotros, que comenzamos a entender lo que tú tienes reservado en esta mañana para nosotros, mi Dios amado, para nuestra alma, para nuestro espíritu, mi Dios amado, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Quita toda distracción, todo aquello que no proviene de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. El tema para la mañana de hoy es libres, pero viviendo como esclavos. Amén. Libres, pero viviendo como esclavos. Hoy vamos a ver algo que es preocupante. ¿Por qué digo preocupante? Porque a veces vemos mucha gente que el Señor ha libertado, que ha habido libertad en su vida, que el Señor los ha rescatado de la vida que llevaban de pecado, pero aún a veces, estando aún dentro de la iglesia, siguen cautivos, siguen con mentalidad de esclavo, siguen sujetos a yugos que ya el Señor los libertó, pero ellos deciden mantener o regresar a ese yugo o a esa esclavitud que el Señor los libertó. En este capítulo de Romanos, Pablo hace una aclaración de lo que es vivir bajo la gracia de Dios,
Pero había una confusión, había algo que estaba sucediendo con la doctrina que se estaba predicando, con el evangelio que se estaba predicando sobre la gracia. Y lamentablemente hoy día mucha gente está pensando de la misma manera. ¿Qué significa? Que porque vivimos bajo la gracia y la gracia sobreabunda, a veces pecamos sin tener la conciencia de lo que lleva ese pecado. Porque todavía tenemos una mentalidad que está cautiva. Hemos vuelto a lo mismo cuando ya el Señor nos libertó. Y muchos piensan, ay, es que estamos bajo la gracia. Que estamos bajo la gracia y si peco, pues la gracia sobreabunda, el Señor me va a perdonar, el Señor te va a perdonar. Pero esto no es motivo de yo decir, porque estoy bajo la gracia, puedo pecar libremente, porque no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es que yo pueda estar pecando y que esté pecando constantemente. No, Dios no quiere que seas cautivo de lo que ya fuiste libre. Él quiere que seas completamente libre en Él, aleluya. Así que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta de los Romanos, él viene desarrollando una verdad profunda del evangelio. Desde los capítulos anteriores, él comienza a hablar de lo que es la justificación por la fe, donde él especifica que no somos salvos por obras, por lo que yo pueda hacer. Yo no soy salvo por lo que yo pueda hacer para el Señor. Yo soy salvo porque creo en Él y porque vivo para Él. Pues los capítulos anteriores Pablo está hablando de esto, está hablándole a los romanos de qué es la justificación por la fe y lo que significa la gracia de Dios que recibimos a través de Jesucristo. La salvación y la libertad que recibimos por Jesucristo. Y cuando él comienza a hablar en esos capítulos anteriores, este pueblo de los romanos estaba un poco confuso y parece que ellos pensaban que como había gracia y la doctrina que se había predicado, ellos podían seguir pecando. Y aquí entonces, en estos capítulos, después que Pablo entonces le habla esta enseñanza que abre la puerta, que ellos pensaron o se equivocaron en pensar que la gracia era para seguir pecando, y si la gracia de Dios se manifestaba, pues entonces el pecado podía seguir estando presente, y eso era un error. Ellos pensaban que podían seguir pecando. Ellos pensaban que mientras más pecaban, más gracias iba a haber y ellos iban a ser libres o iban a tener esa gracia que los iba a perdonar. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando jugamos con el Señor de esa manera. Por eso el capítulo que te acabo de leer de Romanos capítulo 6 es que él comienza a hacerse esta pregunta o les hace esta pregunta a los romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo los estaba confrontando. Pablo les estaba diciendo, tendremos que seguir pecando para que la gracia abunde. Le pregunta más, o les hace entender, debemos seguir viviendo en pecado para que la gracia de Dios se manifieste aún más. Eso le estaba diciendo a los romanos, los estaba enfrentando, pero rápidamente Pablo le hace la contestación a esa misma pregunta, y es una pregunta, una contestación contundente, y le dice, en ninguna manera, de ninguna forma pueden estar pecando para que la gracia sobreabunde. La gracia siempre está presente porque estamos en ese espacio que el Señor abrió para nosotros. Pero no significa que porque yo tengo gracia o estoy bajo el regalo de la gracia, yo puedo pecar libremente. Y Pablo los estaba trayendo a recapacitar. Les estaba llamando y les estaba advirtiendo. Ustedes me están diciendo a mí que porque persevere el pecado, sobreabundará la gracia. En ninguna manera. Pablo estaba rechazando completamente esa conclusión a lo que los romanos habían llegado. Pablo les estaba diciendo, no, esa no es la manera de pensar sobre el evangelio del Señor. Y desde el inicio él estaba fundamentando la verdad de Cristo, en donde el creyente no puede usar la gracia como permiso para pecar. ¿Sabes por qué? Porque ya tú moriste al pecado. Cuando tú llegas al Señor, ya tú moriste al pecado. Tú no puedes tomar esto a lo liviano. Tú no puedes tomar esto como si no fuera algo importante en tu vida. Y el que peca hay consecuencia porque lo acabamos de leer en su palabra. Pablo les estaba diciendo, no, el creyente por la gracia no tiene permiso para seguir pecando. Que podemos caer en un momento dado. David tuvo un resbalón, como decimos nosotros, pero se arrepintió y no volvió a cometer. Cuando el Señor perdonaba a alguien, o limpiaba o salvaba a alguien en la palabra del Señor, a alguien que estaba en pecado, ¿qué le decía el Señor? Vete y no peques más.
Vete y no peques más, porque hay consecuencias. Le estaba diciendo y le estaba haciendo una advertencia al mismo Jesús. Vete, pero ten una vida recta delante de mí. Cuídate, porque puedes volver a caer en el pecado. Y no es que la libertad del Señor no sea válida, es que nosotros a veces somos cabezones y vamos a ver por qué es que volvemos otra vez a la mente de esclavitud. A veces somos libres, pero todavía continuamos esclavos en nuestra mente. Aleluya. Así que hay algo muy importante. Pablo no dice solamente que el creyente debería dejar el pecado, sino que afirma que algo mucho más profundo, y es que la relación del creyente con el pecado ha cambiado radicalmente. Ya tu relación con el pecado, ya el pecado te dominaba anteriormente, ya esa relación cambia cuando tú vienes al Señor. Tiene que cambiar cuando ya tú tienes una vida en el Señor. Ya no te puede dominar. Ya es totalmente diferente. En el versículo 6, en el capítulo 6, en ese mismo capítulo 6, versículo 3 al 5, Pablo enseña al creyente que ha sido unido a Cristo en la muerte y resurrección. Pablo enfatiza en este capítulo, no vamos a seguir perseverando en el pecado aunque haya gracia. Ese no es el permiso que tiene el creyente. El creyente tiene que mantenerse firme en la fe que está creyendo, en aquel que lo libertó. Y Pablo les dice, ahora ustedes están unidos en la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando tú vas al bautismo, tú estás declarando que tú mueres al viejo hombre y naces a esa nueva criatura. Ya yo he muerto al pecado y ahora voy a comenzar una nueva vida. Yo estoy ahora en una unión espiritual con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso no me puedo comportar ya como me comportaba. Ya el pecado no me puede dominar como me dominaba. Yo tengo que caminar ahora una vida correcta delante del Señor. Aleluya. En otras palabras, Pablo está diciendo que la vida cristiana no consiste simplemente en portarte bien o mejor o intentar cambiar algunas cosas o conductas. La vida cristiana consiste en participar espiritualmente en la obra completa de Cristo. Yo me someto ahora al señorío del Señor. Ahora mi dueño es el Señor. Ahora me guío por el Señor. Ahora yo tengo que dominar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a lo que el Señor me manda. Ahora yo tengo que transformarme, ir caminando en pos de lo que el Señor me está enseñando. Tengo que ir cambiando mi vida. Si Cristo murió, el creyente ahora muere en Cristo. Por eso Pablo le está diciendo, ahora ustedes están unidos en la muerte y resurrección de Cristo. Ya ustedes creyeron, ahora ustedes caminan en pos de eso. Pues ahora, si Cristo murió, el creyente muere en el Señor. Si Cristo fue sepultado, el creyente deja esa vieja criatura y la entierra y la sepulta. No peca más, aleluya. Si Cristo resucitó, el creyente ahora camina en una vida nueva y diferente en el Señor. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Si ustedes ahora están unidos en la muerte y resurrección de Cristo, ahora todo tiene que ser diferente. Ahora todo se transforma. Ahora tu caminar tiene que ser diferente. Tú tienes que hacer que el pecado no toque más tu puerta, que el pecado no domine tu vida. Aleluya. Y tú dirás, pero ¿por qué es que la pastora está diciendo esto? Es que lo estamos viendo. El enemigo no pierde tiempo, iglesia. Y nosotros no estamos exentos a que la tentación toque la puerta. No estamos exentos a que el pecado se acerque a nosotros. Pero lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que ahora yo no vivo para el mundo, ahora vivo para Cristo. Y como vivo para Cristo, mi vida es diferente y no me dejo dominar ni caigo en la tentación. Tengo que tener firmeza en mi espíritu, dominar mi carne y dominar mi alma. Los deseos que tenga mi alma, los deseos que tenga mi alma de cualquier cosa para pecar, yo tengo que dominarlos en todas las áreas de mi vida. En el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y si fue crucificado juntamente con él, ha muerto. Mi viejo hombre ha muerto. Entonces resucita un nuevo hombre en mí. Cuando hablo de hombre, obviamente esto abarca tanto mujer como hombre. Lo que significa es la persona. Ahora es una nueva criatura en el Señor. Ahora eres alguien nuevo y diferente en el Señor. Ya lo que tú hacías no lo haces más.
Ahora eres alguien diferente. El viejo hombre representa la antigua naturaleza dominada por el pecado. Esa naturaleza que estaba dominada por el pecado, la vida por que estaba dominada por la rebeldía en contra de Dios. Ese viejo hombre es esa vida que estaba controlada por esa rebeldía en contra de Dios, en esa desobediencia en contra de Dios. Así que esto no significa que el creyente no va a tener luchas, porque vamos a tener luchas. Lo que te estoy diciendo, no estamos exentos a que los pecados estén cerca para arroparte o las tentaciones estén ahí para que tú caigas. La cuestión es entender quién eres tú ahora en el Señor. ¿Quién eres tú en el Señor? No es que no vamos a tener lucha. Y sí significa que el pecado ya no tiene derecho de gobierno ante ti. Ya ahora tú tienes que entender que ya el pecado no tiene gobierno sobre tu vida. Como yo soy una nueva criatura en el Señor, ya yo morí a esa vieja criatura, ya el pecado no tiene dominio. No tiene dominio sobre nuestra vida. El propósito de la crucifixión de Cristo es bien claro, iglesia. Es bien claro. Significa que el cuerpo de pecado ya fue destruido y para que entonces no volvamos a servir más el pecado. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue culminar y cargar todo el pecado de la humanidad. Dale muerte y destrucción al pecado para libertarte a ti de ese yugo y de esa esclavitud. Ya fue un precio pagado, un alto precio pagado para que tú y yo tengamos libertad en Cristo y no tengamos más ataduras con el pecado. Así que tiene un significado muy profundo lo que el Señor hizo por tu vida y por mi vida. Pablo comienza a avanzar en este capítulo y vuelve y les dice, debemos seguir pecando. Vuelve y los confronta y les dice, debemos seguir pecando. Y aquí entonces cuando entendemos que el creyente ya no pertenece al dominio del pecado. Cuando Pablo vuelve y los confronta y le dice, tenemos que seguir pecando. Porque la gracia sobreabunda. Tenemos que vivir en nuestro viejo hombre cuando ya Dios nos libertó. No, señores. Pablo los vuelve y los confronta. Ya el creyente no debe estar dominado por el pecado. Si usted está firme, y para usted estar firme, usted tiene que tener una relación con Dios. Usted tiene que tener una búsqueda con Dios. Porque el diablo está atacando y más fuertemente hoy más que nunca para destruir la humanidad. Para destruir y acabarnos, iglesia. Porque ese es su plan. Que usted no sea salvo. Que usted se pierda y él gane un alma. Eso es lo único que él quiere. Que usted se aleje de Dios. Por eso Pablo los estaba confrontando y hoy nos confronta a nosotros. Si hay algo que todavía en nuestro interior hay que sacar, hay que sacarlo. Ya nosotros fuimos libres. Si usted está aquí fue porque hubo un encuentro con Dios, porque el Señor lo ha llamado para restaurarlo, para libertarlo y cambiarlo. Así que no es casualidad lo que usted está viviendo en el Señor hoy. No lo podemos tomar como algo liviano. Es algo muy importante para el final de tu vida. Y el pecado es algo que viene, ¿por qué? Porque es algo que le gusta a la carne. Por algo Pablo también lo decía, Pablo tenía mucha lucha en su debilidad, por eso él lo menciona en este capítulo en un momento dado y les habla, yo conozco la debilidad humana, yo sé lo que sucede en la carne, pero por lo que yo sé que podemos vivir en la carne, tenemos que estar más firmes en el Señor, tenemos que buscarlo más, tenemos que orar más, tenemos que leer más su palabra para poder vencer toda tentación y todo lo que el enemigo quiera poner en tu mente, porque el campo de batalla es nuestra mente, iglesia. El campo de batalla del ser humano más grande que tiene es su mente, que es la que él puede tirar los dardos, implantar lo que él quiere implantar, y si deja que usted lo deja crecer y lo cosecha dentro de su mente, llega a su corazón y lo termina ejecutando. Por eso hay que guardar todas las puertas de tu vida. Ojos, ojos, vista, tacto, todos tus sentidos, tú los tienes que guardar. Porque eso es lo que el enemigo utiliza para que tú caigas en el pecado y en la tentación. Para que vuelvas atrás. Y Dios no quiere que tú vuelvas atrás. Dios no quiere que vuelvas a desear el viejo hombre. El viejo hombre que te tenía acabado o te tenía destruido.
Luego más adelante, en Romanos 6, en el versículo 7, Pablo enseña que el que ha muerto queda libre del dominio anterior. Cristo murió al pecado una vez para siempre y ahora vive para Dios. Pablo aplica esta verdad al creyente diciéndole, debes considerarte. ¿Qué significa? Debes de estar pendiente, debes de ver lo que está pasando en tu vida. Si estás muerto ya al pecado, ahora estás viviendo para el Señor. Pues yo tengo que tener esa identidad de mí. Yo tengo que saber quién soy en el Señor para vencer la tentación. Y esto es muy importante. Pablo no solamente le estaba enseñando la doctrina correcta a los romanos. No le estaba enseñando solamente lo que era correcto según Dios a través de su gracia para librarnos del pecado. No solamente estaba enseñando doctrina, también estaba cambiando la manera de pensar del creyente. Porque el creyente estaba equivocado, pensaba que porque había gracia podía seguir pecando. Y yo sé y yo conozco, iglesia. Llevo muchos años en el Evangelio. Y hay mucha gente aún dentro del Evangelio, libre porque el Señor los libertó de muchas cosas, pero todavía siguen cautivos y esclavos en sus mentes, teniendo doble vida. Y Dios no quiere que vivamos doble vida. Dios no quiere eso, iglesia. Dios quiere que seamos rectos y justos delante de Él. Y yo he visto cómo mucha gente tiene doble vida muchas veces dentro del Evangelio de Dios. Y Dios quiere que seamos una sola persona, una nueva criatura en el Señor. El creyente debe verse a sí mismo desde una nueva identidad en Cristo. Ahora tú tienes una nueva identidad en Cristo. Ya tú no eres un pecador. Como muchos te tildaron, eres un pecador. No sé cuál fue el pecado, alcoholismo, no sé, prostitución, el pecado que la gente quiera decir. Ya yo no me identifico con ese pecado. No me identifico y no lo vuelvo a hacer, porque ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora yo morí y resucité en Cristo. Ya esa vieja criatura, ese viejo hombre ya murió. Ahora yo tengo una resurrección en esta nueva vida en Cristo. Esa es la identidad que yo debo de entender. Primero Cristo murió y resucitó. Ahora el creyente está unido a Cristo y el creyente debe vivir entonces consciente de esa nueva identidad que ahora murió y resucitó en Cristo. Yo no puedo volver atrás. Yo no puedo dar un paso hacia atrás. Yo tengo que continuar a lo que Dios tiene reservado para nosotros. Aleluya. Entonces, luego que Él establece esta doctrina y les enseña a los romanos, en el versículo 12 y 13 dice, ahora que el creyente no debe permitir que el pecado reine en tu cuerpo mortal. En tu cuerpo mortal ni presentar tus miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentarse a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Qué le estaba diciendo Romano? Ok, tú pecaste en algún momento. En algún momento tú estabas alejado de Dios y utilizaste tus miembros en tu cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? Hablemos claro, tus manos para cualquier cosa, tus pies, tus oídos, tus ojos, tu boca, lo que sea, como te dije, en todos tus sentidos. Si los usaste para pecar en un momento dado, todos tus miembros, ahora no puedes llevarlos nuevamente a pecar. Tú tienes que santificar tu cuerpo. Ya eres una nueva criatura. Y Pablo les estaba diciendo, ahora ustedes no pueden volver, no pueden permitir que el pecado reine en su cuerpo. Ustedes tienen que someter su cuerpo. Usted tiene que someter cada miembro que es instrumento en su cuerpo y no llevarlo al pecado, sino presentárselos a Dios como ahora una persona viva de entre los muertos, dice ahí. Ya no estás tú entre los muertos en el pecado, ahora tú estás en vida. Pues yo tengo que presentarme ante Dios como alguien que estoy vivo y no muerto. No como alguien que estoy en el pecado, sino como alguien que ya fui libertado del pecado y ahora soy libre en el Señor y tengo vida. Amén. La libertad del pecado no significa yo mantenerme pasivo. ¿Sabes por qué, iglesia? Tú no te puedes mantener pasivo ante el pecado. Porque si tú mantienes una pasividad y no estás pendiente, la palabra dice en un momento dado que no ignoremos las maquinaciones del enemigo.
Él no pierde tiempo para utilizar sus maquinaciones para que tú caigas y tú vuelvas atrás. Para que los pensamientos que llegan de momento de lo que tú hacías antes comiencen a llegar de nuevo. Y ahí es que tú tienes que comenzar a batallar y hacer caso, como le dijo Pablo a los romanos. No comencemos a utilizar nada de nuestro cuerpo, nada de nuestra mente, nada de nuestro corazón, le demos lugar. Llegaron los pensamientos, comienza a batallarlo con la palabra. Todo lo ponemos en Cristo que me fortalece. Señor, tú estás conmigo, quita estos pensamientos de mi mente. Y cuando usted comienza a llenarse de la palabra de Dios, usted se le hace fácil ir en contra de las acechanzas del diablo. Y dice que cuando nosotros resistimos, ¿qué dice la palabra? Que de nosotros huirá. Por eso no me puedes decir que es imposible vencer el pecado. No, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ya Él recogió todo el pecado de la humanidad y lo venció. ¿Por qué decimos que es complicado? Cuando Pablo dice ahí, no volvamos a someter nuestro cuerpo mortal al pecado, sino presentémoslo delante del Señor por lo que ya Él hizo. Ahora estamos vivos, ahora entregamos nuestra vida, pues vamos a entregarnos delante del Señor. No volvamos atrás. Aleluya. Antes el pecado dominaba, pero ahora ese dominio debe ser resistido. Como te dije, resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso me está diciendo ahí la palabra, que sí se puede. Sí podemos resistir. Sí podemos aguantar. Sí podemos. Hay maneras de hacerlo. Si hay un momento que tú sabes que el diablo te está zarandeando para que tú caigas, sal de ese lugar. Muévete, busca, como te dije, la palabra del Señor, aférrate al Señor. Quita esos pensamientos de ti. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. En el versículo 14 dice, diciendo que el pecado, dice ahí en el versículo 14, que ya el pecado no se enseñoreará de los creyentes, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué te está diciendo ahí el Señor a través de Pablo? Que ya el pecado no se puede enseñorear sobre ti, porque ahora tú tienes un nuevo dueño. Ahora es el Señor, es el dueño de tu vida. Es el Señor de señores, es el que te gobierna ahora. Y si tú le das el lugar al Señor correctamente, no se va a enseñorear sobre ti el pecado. No va a tener dominio, porque el dominio lo tiene el Señor. Pero está en ti obedecer. Está en ti entender lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la voluntad perfecta del Señor? ¿Cuál es lo correcto delante del Señor? Si sabes que al Señor no le agrada eso, no lo hago. Y así entonces el pecado no se enseñorea sobre mi vida. Yo tengo dominio, iglesia. El espíritu que el Señor ha puesto en nosotros dice claramente que es de dominio propio. No es un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Pues ¿por qué tenemos que temer? Tenemos que entender que en el Señor sí podemos tener dominio propio. Y así el pecado no se enseñoreará de nosotros. El enemigo va a tener que retroceder y huir de nosotros. ¿Ven? Así que esta gracia no significa tolerancia del pecado, no significa que la gracia esté tolerando el pecado, sino un nuevo régimen espiritual. Ya no eres dominado por Satanás, ni su pecado, ni su iniquidad. Ahora eres gobernado por Dios, por su gracia y por lo que el Señor puede hacer en ti. Pero tú le tienes que entregar ese dominio al Señor. Si ya Él te libertó, esto es un proceso, iglesia. Si ya Él te libertó, tú tienes que comenzar una vida transformada en esa liberación que Dios te dio. Y dejar de vivir ya como esclavos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Dios quiere que tú vivas esa libertad. Cuando el Señor nos hace libres, somos verdaderamente libres. Quienes perdemos esa libertad somos nosotros, porque queremos o nos da la gana. Perdona que se lo diga así. Es porque a nosotros nos da la gana no querer ser libres completamente. Porque si yo vivo una vida íntegra delante del Señor, el Señor cambia todas las áreas de nuestra vida. El Señor transforma cada área de nuestra vida. Quita lo que tiene que quitar porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero está en quién tú obedeces y a quién tú le das el dominio. A quién tú le das el señorío de tu vida. Si le quieres seguir dando el dominio a Satanás o quieres aceptar la libertad que Cristo te dio. Y ser guiado por Él. Aleluya.
Por eso en el versículo 15 él vuelve y le pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él vuelve y le contesta, de ninguna manera. Esto es un no rotundo. Un no rotundo. Dito, mi amor, trajo la bocina. Mira. Ay, Dios. Tan bella. Perdóneme en un momento. Es que yo le había pedido una bocina, pero parece que no vio el mensaje, lo vio ahora. Ay, Dios. Ella va a trabajar. Aleluya. Seguimos acá. Pablo vuelve y les indica a ellos en ninguna manera. Esto es un no rotundo, que no debemos pecar porque haya gracia. No le faltemos a Dios. Ni le faltemos a Dios, ni le falte a usted mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando caemos en pecado nos estamos faltando a nosotros. Y les hace esta pregunta de que entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él vuelve y le dice, en ninguna manera. Aquí Pablo trae algo que es lo que yo quiero enfatizar en ustedes. Y él trae una comparación y usa la imagen de la esclavitud. Aquí Pablo vuelve y le habla a los romanos y le trae un detalle y le trae lo que es la esclavitud. Y eso está mencionado en el versículo 16 y 18. Dice que toda persona terminará sirviendo a un amo, pero tú decides a quién decides obedecer. Si obedeces al pecado, te vas a convertir en esclavo del pecado. Pero si obedeces a Dios, te conviertes en siervo de justicia, te conviertes en hijo de Dios, eres un siervo del Señor. Por eso Pablo le estaba diciendo, aquí esto es claro, si usted quiere volver al pecado, usted va a estar esclavizado nuevamente por el pecado. Pero si usted acepta la libertad que el Señor le hizo y obedece al Señor, usted va a estar siendo siervo del Señor. Es totalmente diferente. Ahora hay un cambio de señorío. Ahora el enemigo no domina. Yo no obedezco al Satanás. Yo no obedezco al pecado, sino que ahora obedezco al Señor y me rindo completamente al Señor. Aleluya. Y aquí esto está claro. Aquí identifica que la obediencia es la que te va a identificar a ti a quien tú estás sirviendo. La obediencia es la que te va a identificar a ti a quién tú le estás sirviendo. Revela a quién pertenecemos la obediencia. A quien tú obedeces va a identificarte quién es tu Señor. A quien tú le cedes el dominio va a identificarte a ti quién tiene dominio sobre ti y es el que te está llevando, ¿verdad? Y tiene el dominio sobre ti. Y usted no me puede decir, ay, no, pero es que yo vivo sin señorío, es que yo estoy... No hay términos medios, iglesia. Aquí o le sirves a Satanás o le sirves al Señor. Aquí las cosas como son. Aquí no es término medio. Aquí o le sirves a Dios o le sirves al mundo. Y Dios no quiere que le sirvas al mundo. Dios quiere que le entregues el dominio total de tu vida. Que tú seas libre por completo, iglesia. Aleluya. No existe una neutralidad espiritual. A ti te va a identificar a quién tú estás obedeciendo y a quién tú estás sirviendo. Y Pablo continúa explicando mucho más. Dice que los creyentes eran esclavos al pecado, pero ahora, al obedecer el evangelio de todo corazón, porque anhelan servirle al Señor, han sido libertados y ahora son siervos de Dios. Porque tomaste la decisión de creer en el Señor, ahora tú eres libre. Así que no volvamos atrás. Lo que Dios ha hecho es hermoso en nuestra vida. Es totalmente diferente y es una libertad gloriosa. Totalmente diferente a lo que tú estabas viviendo en tu pasado. A lo que tú estabas viviendo fuera de Él. Cuando tú estás en el Señor es totalmente diferente a lo que nosotros podemos vivir. No te estoy diciendo, como te digo ahorita, que no vamos a tener luchas ni momentos difíciles. Pero ya no vuelvo atrás. Ya no voy a solucionar mis problemas como los solucionaba antes. Ya los voy a solucionar con Dios de una manera diferente. Aleluya. Porque ahora Él es mi dueño. Y aquí es lo que tenemos que entender. En Romanos 19, en versículo 19, aquí entonces es que Pablo les dice, ustedes tienen que ahora, ya que están en el Señor, ahora, todo lo que ustedes utilizaban para el pecado lo tienen que santificar. Ahora se tienen que santificar. Ahora es que entra el Señor a trabajar. Ahora es que entra el cambio. Ahora es que yo le voy a entregar mi vida por completo al Señor. Antes los creyentes presentaban sus miembros para la inmundicia y para el pecado. Ahora tú se los vas a presentar al Señor.
para justicia. Ahora tú lo vas a poner, Señor, tú sabes que en esta área yo pecaba. Yo utilizaba esto, mi vista, mis oídos, mis manos, lo que fuera para pecar. Padre, ahora yo te pido que tú los santifiques, que tú me ayudes, Señor, a santificar cada miembro de mi cuerpo. Que tú me ayudes a poner mi vida como tiene que ser delante de tu presencia. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque si tú continúas en esa esclavitud del pecado, hay consecuencias para tu vida. Hay una triste consecuencia para aquel que todavía vive en pecado. Y dice en el versículo 20 que cuando las personas eran esclavas del pecado, estaban alejadas de la justicia y el fruto de ese pecado era vergüenza y una muerte segura. El pecado te lleva a muerte espiritual y una separación de Dios. El pecado te lleva a una muerte segura y separación de Dios. Pero Pablo le dice, todavía hay una esperanza para aquellos que han sido libertados y no vuelven al yugo de esclavitud. El fruto de eso es santificación y vida eterna. Si usted sigue en el pecado, usted tiene una muerte segura. Pero si usted comienza a santificar su cuerpo, si usted comienza a santificarse en el Señor, dice ahí que usted tendrá vida eterna. Vida eterna. Ese es el fruto de aquel que comienza a santificarse en el Señor. Aquel que ha decidido transformar su vida en el Señor y no le da más paso al enemigo. Ya no quiere ser más esclavo del pecado. Ya no quiere ser más esclavo de lo que Satanás había hecho sobre su vida. Ahora dice, yo me santifico en ti. Ahora yo soy otro en ti. Ahora yo quiero una vida eterna que tú me estás ofreciendo. Y como tú me estás ofreciendo una vida eterna, yo vivo por ti. Ahora todo se transforma. Ahora todo cambia, iglesia. Aleluya. Pablo entonces culmina diciendo en ese capítulo, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, la paga del pecado es muerte. Amén. Así que Pablo cierra ese capítulo diciendo que hay un pago por aquellos que están en pecado. Que aquellos que están en pecado tienen un pago o un salario que va a recibir, pero es de muerte. Y yo estoy segura que usted no quiere un pago de muerte sobre su vida. Porque es una muerte por la eternidad, lejos de Dios. El pecado te separa de Dios, es una muerte que te va a separar y vas a estar muerto espiritualmente, eternamente y para siempre. Ya de ahí no hay solución. Por eso el Señor, si te hizo libre, mantén la libertad que el Señor te dio. Así que si Cristo nos libertó del pecado y si ya no somos esclavos, si hemos sido hechos libres en Él, entonces ¿por qué muchas veces incluso dentro de la iglesia seguimos viviendo como esclavos? ¿Por qué a veces aún dentro de la iglesia seguimos viviendo como esclavos? Mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo quiero que tú observes bien este versículo. Pablo a los Gálatas le está diciendo, Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dice que tal vez seremos libres. No dice que algún día seremos libres. Dice que Cristo ya nos hizo libres. La libertad del creyente no es una promesa futura solamente, es una promesa espiritual presente. Te hizo libre. Ya tú eres libre en Él. Y Pablo lo único que le estaba entonces haciendo una advertencia a los de Gálatas. Si ya Dios te hizo libre, si ya Dios te libertó, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué le está diciendo Pablo? Sí, ustedes fueron libres, pero por no estar firmes, porque al principio dice, está pues firmes en esa libertad.
por no mantenerte firme, por no cuidar tu santidad, por no cuidar de no caer, por estar como a veces que estamos como tan despistados y no estamos guardando nuestra vida y estamos olvidando las maquinaciones de Satanás, podemos caer. Por eso Pablo le dice a Gálatas, ustedes están pues firmes en lo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque sí, aunque Dios los libertó, si ustedes no están firmes, pueden volver a caer en el yugo de esclavitud. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto significa que aunque Cristo nos hizo libres, existe el peligro de que una persona vuelva a colocarse bajo un yugo del cual ya Dios lo libertó. ¿Qué significa? Personas que fueron libertadas, personas que experimentaron la gracia de Dios, personas que conocieron el poder transformador del Evangelio, pero con el tiempo vuelven a vivir bajo cosas de las cuales Cristo ya los libertó. Y la respuesta no es que Cristo no nos haya libertado, la respuesta tampoco es que la obra de la cruz falló, porque la obra de la cruz no fue que falló, fallamos nosotros. Te está diciendo ahí, está tú firme. Tú tienes que mantener la firmeza en esa libertad. Tú tienes que cuidar tu vida en el Señor para no volver a caer en el yugo de esclavitud. Eres tú el que tienes que mantenerte firme. No fue que la obra de la cruz fue incompleta. No fue que el Cristo no nos libertó. No fue que falló lo que Él hizo. No. Hemos sido libertados, pero seguimos pensando y vivimos como si todavía fuéramos esclavos. Somos nosotros los que a veces no queremos soltar esa esclavitud. Dios nos hizo libres y seguimos pensando de la misma manera. El pecado se presentó y vuelvo y caigo en el pecado. Si Dios te hizo libre, tienes que mantener tu santidad en Dios. Tienes que ver cuál es la voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. La posición que tenemos en Cristo y la forma en que decidimos vivir cada día tiene que estar presente en el cristiano. ¿Cómo es que tú tienes que vivir cada día? No volver al yugo de esclavitud. Tienes que tener presente, tengo una identidad en Cristo, ya Él me la entregó, ya yo morí a la vieja criatura, ahora soy una nueva criatura. Yo tengo que vivir de una manera diferente. Ya el pecado no me domina, ya el pecado no me controla. Quien me tiene que controlar es el Señor y su Espíritu Santo, porque está en mí. No lo entristezcamos, como dice la palabra. No contristemos el Espíritu que está dentro de nosotros. Antes el pecado te dominaba, antes el pecado te gobernaba y antes el pecado tenía autoridad, pero ahora no debe de reinar en ti. No puedes volver al yugo de esclavitud. No puede reinar en ti. Esto significa que aunque Cristo rompió el dominio del pecado, el creyente todavía tiene que decidir qué lugar le da al pecado en su vida. Tú tienes que tomar la decisión. El cristiano tiene que tomar la decisión de no caer más en el pecado. Ya Dios te libertó. Hay creyentes que han sido libertados espiritualmente, pero siguen presentando su vida al mismo amo que los esclavizó antes. En el mismo capítulo de Romanos, en el versículo 16, mira lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavos de aquel a quien obedeces? Si tú obedeces la carne, vas otra vez por el mismo camino y caes al yugo de la esclavitud. Pero si obedeces a Cristo, mantienes tu cuerpo santificado, transformado, renovado, recto y justo delante de Dios. Esto es una decisión, iglesia. Por eso fue que te dije, libres, pero continuamos siendo esclavos. Y todos, en alguna manera, muchas veces estamos con una mentalidad de esclavo. Se supone que antes el pecado era tu amo, ahora Cristo es tu Señor. Antes tú servías al pecado, ahora se supone que sirvas al Señor. Que no peques más, que no caigas más. Antes entregabas tu vida al pecado, ahora debes entregarla a Dios. Antes el pecado producía vergüenza en tu vida, ahora la justicia de Dios produce santificación en tu vida. Antes el fin era muerte para tu vida, pero ahora en Dios lo que te espera es una vida eterna. No la pierdas.
tenemos que aprender a no volver a caer en el yugo de la esclavitud. Mantenernos firmes, porque lo único que va a terminar con el pecado es muerte espiritual, separado de Dios. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué a veces seguimos viviendo como esclavos? Y te traigo un ejemplo claro y ya estamos culminando. Y el mejor ejemplo de esto fue el pueblo de Israel. El mejor ejemplo de alguien que fue libertado por el poder de Cristo y mantuvo una mentalidad de esclavo fue el pueblo de Israel. Ellos estuvieron 400 años en esclavitud, 400 años en opresión, en trabajos de cargas pesadas, estuvieron bajo el dominio del faraón por más de 400 años. Pero Dios escuchó el clamor de aquel pueblo. Dios escuchó en un momento dado el clamor que tú hiciste delante del Señor y hoy tú estás aquí porque Dios te rescató y te libertó. El Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y por escuchar el clamor de aquel pueblo levantó un hombre para traer libertad a ese pueblo, que fue Moisés. Dios envió muchas cosas para poder libertar a ese pueblo, plagas y cosas que hizo que aquel pueblo vio la mano poderosa del Señor obrando a su favor para libertarlos. Te estoy hablando en el Antiguo Testamento, donde Dios obró con mano dura para libertar un pueblo. Pero hoy, ¿tú sabes lo que hizo el Señor? Entregó a su único hijo para que tú y yo fuéramos libres. Hoy hay un nuevo pacto, el cual el Señor, el Padre, envió a su único hijo para darnos libertad y sacarnos del yugo de la esclavitud. En aquel momento el Señor hizo un acto de liberación poderoso dentro de la historia del pueblo de Israel, donde sacó al pueblo de Israel de aquella opresión en el pueblo de Egipto. Pero aunque físicamente habían salido de Egipto libres, Egipto todavía seguía dentro de la mentalidad de los israelitas. Aunque el pueblo había sido libertado con mano fuerte de aquel lugar, del pueblo de Egipto, de la ciudad de Egipto, aunque Dios los libertó y ellos vieron el poder de Dios, ellos seguían con una mentalidad de esclavo. Libres con mentalidad de esclavo. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros. Dios no quiere que seamos libres con mentalidad de esclavo. Dios quiere que seamos libres totalmente. Mira lo que ellos dijeron muchas veces, y esta es de algunas de las veces que el pueblo de Israel pecó en contra de Dios, aún siendo libres. En Éxodo 16:3 dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, o cuando comíamos pan hasta saciarnos. Añorando la esclavitud. Ya eran libres, añorando la esclavitud. ¿Cuántas veces el ser humano no añora los tiempos que vivía antes, cuando estaba alejado de Dios? Porque solamente causa placer, porque solamente causa saciarse, porque ellos están hablando ahí de comida, de saciarnos, de llenarnos. Número 11:5, mira lo que dijeron: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los purros, las cebollas y los ajos. Ellos se estaban acordando de todo lo que había en Egipto. Y hay otros muchos más versículos que ellos preferían haber muerto allá en Egipto cuando estuvieron frente al Mar Rojo, que haberlos llevado al desierto a morir. Eso es un atrevimiento en contra de lo que Dios hizo. En el precio o en el poder que Él hizo para poder libertarlos de ese lugar, a un gran pueblo. Y tomar el atrevimiento de siempre pensar en el pasado, en lo que hice, en lo que me gustaba, en aquello que me saciaba. Eso es faltarle al Señor. Eso es volver al pasado. Así que el pueblo había sido libertado milagrosamente, pero comenzaron a romantizar la esclavitud. Comenzaron a suavizar la esclavitud. Y eso es un peligro grave en el ser humano, cuando suavizamos el pecado. Y mira que para estos tiempos están suavizando tanto el pecado.
Ya quitaron la mano dura en contra del pecado. Ya. Vamos a controlarnos porque después decimos algo que no tenemos que decir. Espíritu Santo, mío. Pero es la realidad. Hay muchos que ven el pecado, se callan, hacen silencio, lo omiten y siguen como si nada. Y Dios va a pasar cuenta si yo no hago lo que tengo que hacer cuando el Señor me mandó a hacer y me lo mostró. Por eso muchos todavía siguen esclavos de la esclavitud. Antes era totalmente diferente. Yo no sé, yo sé que son tiempos diferentes y no podemos, ¿verdad?, como dije, añorar. Pero cuando antes alguien se paraba con pecado, en el Antiguo Testamento, cuando no estaba la gracia, ¿qué sucedía? Eran muertos instantáneamente cuando se les faltaba al Señor y andaban en pecado. Dios no titubeaba y eran muertos al instante. Y muchos, por la gracia, como te está diciendo Pablo aquí, ustedes se creen que tenemos que seguir pecando porque estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, que el Señor consumía a la persona cuando estaba en pecado inmediatamente, no le daba ni chance de arrepentirse. Los hijos de Aarón faltaron a Jehová en el templo, presentando sacrificio y ofrenda con olor que no era grato delante del Señor. Recibió el Señor humo y sacrificio que no eran correctos delante del Señor. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón, que eran levitas, que servían en la casa del Señor? ¿Qué sucedió? Porque habían pecado, fueron consumidos al instante por el Señor. Dice que salió fuego del altar y los consumió. Pero muchos se creen, eso fue en el viejo pacto. ¿Tú te crees que porque no estamos bajo la ley, estamos por la gracia, tenemos que seguir pecando y el Señor no va a tomar carta en el asunto? Eso no es así, iglesia. Dios va a tomar carta en el asunto. Pero ¿por qué tú me lo dices? Preséntamelo bíblicamente. Zafira y el esposo, ¿cómo era Zafira y Ananías y Zafira? En Hechos, capítulo 5 creo que es, ¿verdad? Donde Zafira y el esposo Ananías pecaron delante del Señor y le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Porque habían vendido la propiedad de ellos y dijeron que la iban a dar en tanto en lo que vendían la casa o la propiedad de ellos y retuvieron una parte. Y no es que Dios quiera todo el dinero, es que si tú le prometiste a Dios algo, tú se lo tienes que dar a Dios como se lo prometiste. No le puedes mentir, no le puedes prometer algo ahora y después decir y hacer otra cosa. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Y te estoy hablando ya bajo el nuevo pacto. Ya cuando el Señor vino, murió y resucitó y ahora estaban los discípulos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué le dijo Pedro a ellos? Ahora mismo entrarán los jóvenes, te recordarán porque serás muerto y te llevarán a enterrar. Y ahí el Señor con todo eso lo confrontó. ¿Qué hiciste con esto que prometiste al Señor? No, yo lo vendí en tanto. No, yo hice. Aún dándole la oportunidad, mintió delante del Señor nuevamente frente a Pedro. Y le dijo, por mentirle al Espíritu Santo serás muerto. La esposa entra después de él y sucedió lo mismo. El Señor con eso le dio chance. ¿Es verdad que vendiste en tanto la propiedad o las propiedades de ustedes? Sí, las vendimos en tanto. Por mentirle al Espíritu Santo, ahora mismo los mismos jóvenes que vienen de dejar a tu marido, te vienen a recoger para enterrarte a ti. Y cayó muerta instantáneamente. No juguemos con Dios. No volvamos a caer en el pecado. Seamos libres de una vez y por todas y vivamos una vida consagrada a Dios, diferente ante el Señor. Si Cristo nos libertó del pecado y rompió nuestras cadenas y nos sacó de la libertad, de la esclavitud, tengamos la osadía, como decimos nosotros, de respetar esa libertad que recibimos de Dios. Cuídela, manténgase firme, no flaquee. No juegue con su vida. No le mienta a Dios. No juegue con Dios. Yo siempre lo digo, no juguemos con Dios. ¿Por qué el creyente vuelve a la esclavitud del pecado? ¿Sabes por qué volvemos a la esclavitud del pecado? Porque no reconocemos la identidad que tenemos en Cristo. Pablo le dijo, ustedes tienen que entender que ya ustedes murieron y ahora resucitaron en Cristo. Y a veces volvemos al yugo de esclavitud porque nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Lo que Él hizo en nosotros, que ya nos libertó. Si somos libres,
No volvamos al yugo de esclavitud. En ninguna manera, ni en nuestra manera de actuar, ni en nuestra manera de hablar, ni en nuestra manera de en nada. Cuidémonos, mantengámonos firmes delante del Señor. Número 2, ¿por qué el cristiano vuelve a ese yugo de esclavitud? Porque vuelve a presentar su vida al pecado, porque se la entrega otra vez el señorío, y Dios no quiere eso. Por eso te dicen Gálatas, mantente firme. Si ya Cristo te libertó, mantente firme y no regreses a ese yugo, a esa esclavitud. Tú te vas a ir consumiendo. Cuando tú regresas al pecado, tú te consumes, porque obviamente te está llevando a la muerte. Te está llevando a la muerte. No podemos presentarnos nuestra vida nuevamente al pecado, y muchas veces la esclavitud espiritual vuelve a comenzar en nosotros gradualmente, de poquito a poquito. Vuelve el enemigo a comenzar en tu vida, a querer tentarte, a volver a que tú caigas en el pecado, quizás con un pensamiento que tú permites que entre a tu mente, posiblemente con una actitud que todavía tú no has corregido, que sabes que tienes que corregir. Y el enemigo lo sabe y va a intentar por ahí a que tú vuelvas otra vez al yugo de esclavitud. O un hábito que tú todavía no has confrontado. Hay un hábito que posiblemente tú tengas que arreglar y no lo has arreglado, y el enemigo lo conoce. ¿Sabes? Conoce nuestras debilidades y él busca por dónde entrar por nuestras debilidades. O posiblemente una tentación que estás tolerando y no le has dado fin a esa tentación y hay que cortarla ya. Número 3, ¿por qué vuelven al yugo de la esclavitud? Porque olvidan las consecuencias del pecado. A veces vivimos sin pensar lo que el pecado causa en nuestra vida. Se nos olvida que el pecado trae muerte. Se nos olvida. Y ese es el peligro del cristiano. ¿Por qué vuelve al yugo? Porque se olvida las consecuencias del pecado. Así que dice que el pecado siempre va a cobrar, siempre va a pasar factura y siempre va a exigir un precio. Siempre va a buscar que tú caigas y va a querer pasar factura. Digo, ya una vez yo te tuve, y si tú no te mantienes firme, él va a buscar el señorío otra vez de tu vida y no le puedes permitir enseñorearse de ti. Somete tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a Cristo. Es la única manera, en humillación delante del Señor. Así que hoy debemos hacernos una pregunta muy seria delante de Dios. Si Cristo nos libertó, si Cristo ya rompió las cadenas, si ya el dominio del pecado fue quebrado en la cruz, ¿por qué volver a esas cadenas y a ese yugo? ¿Por qué volver? Si ya fuimos libres y usted ha comenzado a experimentar esa libertad, no volvamos otra vez atrás. Si ya entonces fuimos libres y fueron rotas por el Señor, ¿por qué volver atrás? Israel salió de Egipto, pero muchas veces quiso volver. Y el peligro espiritual es que alguien pueda estar en la iglesia, pueda cantar, pueda adorar, puede escuchar la palabra, puede hacer lo que sea dentro de la iglesia y todavía está viviendo bajo cadenas que Cristo ya rompió, porque no quiere soltarlas, porque no se mantiene firme. Podemos estar haciendo y deshaciendo, como decimos en la iglesia, cantando, adorando, predicando, lo que sea, pero todavía tu mente está cautiva. ¿Tú sabes lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice que renovemos nuestro entendimiento. Búscame Romanos 12, capítulo 12, 2. Dice claramente ahí que nosotros tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento constantemente. Y tú renuevas tu mente solamente con Cristo, con la palabra. Hace poco estaba hablando con alguien que me escribió y me estaba hablando de algo que le está sucediendo y que está luchando fuertemente para no caer en nada de esto. Y me ha preguntado, ¿cómo hago, pastora? ¿Qué hago? ¿Cómo lucho contra esto? Tienes que estar firme en el Señor. Tienes que buscar más del Señor. Tienes que llenarte de su palabra. La única manera de tú poder batallar en tu mente con todo pensamiento contrario que el enemigo quiere poner ahí es con la palabra. Que es viva, que es eficaz. Es eficaz, dice la palabra. Y si es eficaz, va a vencer todo pensamiento negativo que se quiera levantar.
todo aquello que el enemigo quiera plantar en tu vida. Pero yo tengo que llenarme. Si yo no me lleno y estoy vacío, el enemigo va a hacer estrago. Si yo no me lleno de Dios, ni busco de Dios, mientras puede ser hallado, se te va a hacer bien difícil. Y yo sé, iglesia, que hay cosas, y lamentablemente tengo que decirte que es así. Con Dios es posible vencer la tentación. Eso es definitivo. Con Dios es posible vencer la tentación y el pecado. Si hay algo que es difícil, es que si tú le abriste la puerta a algo, usted me entiende, que ya entró aquí, es difícil de borrarlo. Eso hay que admitirlo, que es difícil de borrarlo, porque ya quedó grabada en tu mente y el enemigo lo sabe, ya la puso ahí, pero no le puedes dar que eche raíces en ti, no le puedes dar que dé fruto en ti. Tú tienes que derribar ese argumento del enemigo. Tú tienes que ir en pos de lo que Dios quiere para ti. Cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para tu vida. Y solamente eso lo puedo hacer buscando más de Dios, buscando de su palabra, en oración, en ayuno, en acercarme más a Él. Si no lo hago, voy a caer. Si no me mantengo firme, voy a caer. ¿Lo tienes ahí, mami? Qué bonito. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? No os conforméis a este siglo. Este siglo lo único que te va a llevar es a pecar, lo único que te va a llevar es a perdición y muerte. Por eso dice ahí, entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tú vas a ser transformado entonces? Renovando tu entendimiento. Tu entendimiento. Gracias. Mire lo que Alondra me manda ahora, y esto es preciso para lo que estoy diciendo. Renovar tu entendimiento. Tú no vas a ser transformado si tú no renuevas tu entendimiento. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Gracias, Alondra. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Te lo está diciendo el Señor ahí. En todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, justo, verdadero, en eso es que tú tienes que pensar para no volver al yugo, para no volver atrás. Yo me transformo en el renovamiento de mi entendimiento a través de la palabra. Y eso es lo que Dios hace. Ponte de pie, iglesia. Y te quiero terminar con este pensamiento que encontré mientras preparaba la predicación, y no quiero dejarlo. Dice, Egipto no solamente era un lugar, era una mentalidad. Y Dios puede sacar a una persona del pecado en un momento, pero si su mente no cambia, puede seguir viviendo como esclava, aún siendo libre. Te lo repito. Aunque Dios pueda sacar a una persona del pecado en un momento dado, si su mente no cambia, seguirá viviendo como esclavo, aún siendo libre. Tienes que renovar tu mente. Tienes que aferrarte a Dios. Tienes que derribar todo argumento que el enemigo quiera levantar en tu contra, porque Dios te quiere verdaderamente libre. Dios no quiere que camines con una mentalidad de esclavo. Quiere que mantengas tu vida en rectitud en Él. Si hay algo que todavía está en tu mente, que tú sabes que tienes que someterle a Dios, hoy es el día para que se lo sometas a Dios.
Hoy es el día para que se lo presentes a Dios y lo santifique por completo. Dios no quiere que camines ya más en ese yugo de esclavitud. Dios quiere que camines libre. Dios quiere que ya salgas de Egipto y comiences a caminar en pos de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes que hay propósitos que se ven tronchados porque muchos caen nuevamente en el yugo de esclavitud, aún siendo libres en Dios? No sé si me pueden entender. Hay gente que hay un propósito enorme sobre su vida y a veces se detiene ese depósito de Dios en ustedes o ese propósito porque seguimos pensando igual. Seguimos pensando y teniendo los mismos pensamientos cuando Dios dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es correcto. En eso pensar, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar y tú vas a ver cómo todo se transforma cuando renueves tu mente. Cuando le des control a Dios a tu vida, cuando le des el señorío, el dominio y comiences a santificar tu vida. Esto se trata de cuál decisión tú tomes para obedecer al dueño que tú quieras obedecer. Esto se trata de ti. Tú tienes dominio propio y tú lo puedes hacer. Tú puedes someter tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a la voluntad de Dios. Pero está en ti obedecer. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa por tu palabra. Una palabra de enseñanza, Señor. Una palabra que edifica la casa. Una palabra que nos edifica, Señor, para seguir creciendo en ti y en el propósito que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, si hay algo que esté perturbando alguna mente, Señor, en este lugar, porque ya tú has traído libertad a sus vidas, Señor. Tú has traído libertad a sus vidas, mi Dios amado. Y muchas veces el enemigo quiere que ellos retrocedan, que ellos se estanquen, que vuelvan atrás, Padre de la gloria. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que comiencen a alinear sus pensamientos a tus pensamientos, Señor. Que comience a haber transformación en sus vidas, Padre. Que la libertad que tú le has dado, Señor, ellos se mantengan firmes cuidando lo que tú has hecho por ellos, Señor amado. Porque esa libertad fue por un alto precio, Señor. Fue por la muerte, Señor, en la cruz, Señor. La muerte, Señor, de cruz, donde entregaste tu vida, donde ya tú cargaste todos esos pecados para que nosotros fuéramos libres, Señor. Padre, que podamos entender lo que tú has hecho por nosotros, Señor. La libertad que tú nos has ofrecido, Señor. Que no la perdamos por nada ni por nadie en este mundo, Padre. Que aprendamos a entender lo que tú tienes para nosotros, que es mucho mayor, Señor. Padre, que podamos entregar nuestra vida al control absoluto y dominio, Señor, tuyo, mi Dios amado. Que seas tú el Señor de nuestra vida, que seas tú tomando el dominio, Señor, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, Señor amado. Que sean incorruptibles hasta tu venida, dice la palabra. Que los guardemos y los santifiquemos incorruptibles hasta que tú vengas, Señor. Guárdanos, Padre, y ayúdanos a mantenernos firmes. Padre, que anhelemos, Señor, llenarnos de tu palabra, de tu conocimiento, que es lo único que transformará nuestra mente, Dios. Padre, yo te pido, Señor, que ellos comprendan, Padre, la importancia de guardar y atesorar tu palabra, Señor. Que es la que los guiará, la que alumbrará su camino, la que ayudará, Señor, a vencer toda tentación. Padre, todo ataque del enemigo queda destruido en esta hora. Toda cadena, Señor amado, que el enemigo quiera volver a poner, Padre, declaramos en tu nombre que ha sido vencida, que ha sido rota, Padre de la gloria. Ya tú libertaste a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Padre de la gloria. Tú tienes todo el poder, Señor, y el espíritu que tú nos has entregado, Señor, no es un espíritu de cobardía, Señor amado, sino uno de dominio, donde podemos controlar, Señor, lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra, mi Dios.
Yo no sé si tú anhelas la vida eterna que está reservada para nosotros. Y esa vida eterna solamente la podemos recibir guardándonos y presentándonos delante de Dios santificados. Santificados delante de Él. Líbralos, Señor. Líbralos. Si el yugo de esclavitud está llegando a las puertas, Señor amado, que ellos puedan ver, puedan entender y puedan combatir, Señor, lo que el enemigo quiere hacer en su contra. Que ellos puedan tener ojos espirituales para ver, Señor, lo que tú quieres hacer en ellos. Y puedan ver el ataque y lo puedan vencer y resistir para que el enemigo pueda retroceder, Señor. Te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.